Hola, muy buenas a todos y a todas y bienvenidos aquí otra vez con nosotros a Un Marroquí que habita España. Si están ustedes preparados, empezamos ya. En el episodio anterior vimos cómo la señora González Laya, la ministra de Exteriores española, la jefa de la diplomacia española, repetía siempre los mismos mantras. El diálogo, la cordialidad. Como el expresidente Zapatero, diálogo, cordialidad, pero todas las acciones de este gobierno siempre van en sentido contrario. Tenemos que encuadrar a la señora ministra de Exteriores dentro de lo que es el gobierno de España. ¿De dónde viene este gobierno? ¿Quiénes son las fuerzas parlamentarias que apoyan este gobierno? Y para ello vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a fotografiar a todas estas fuerzas políticas que hacen que Pedro Sánchez esté en el poder y que le dan en el arco parlamentario la mitad más uno para que se perpetúe en el poder. El señor Pedro Sánchez ha pactado con independentistas nacionalistas catalanes, Junts per Cat, del famoso Puigdemont. Ha pactado con nacionalistas independentistas vascos, como son los del PNV. Ha pactado con separatistas de extrema izquierda, que son los de la CUP y los de Esquerra Republicana de Cataluña. También ha pactado con partidos regionalistas, unos en Cantabria, otros en Teruel. También ha pactado con los herederos de la ETA, extinción directa de la ETA, que son EH Bildu. Este partido, el Partido Socialista Obrero Español, presidido por Pedro Sánchez, ha elegido como socio de gobierno a Unidas Podemos, que es un conjunto de partidos que van desde el anticapitalismo hasta la extrema izquierda, pasando por el ecologismo. Y este socio de gobierno ha obtenido 4 ministerios, que son el de consumo, el de universidad, el de igualdad y el que nos interesa, el de asuntos sociales, dirigido por Ione Belarra, nueva secretaria general del Partido Unidas Podemos, que en su toma de posesión, en el discurso de su toma de posesión, agradeció directamente la asistencia del Frente Polisario. Y aquí es donde se encuadran las palabras de la ministra de Exteriores, Arantxa Gómez Laya, en que es la amiga, la socia de los amigos del Frente Polisario. Y este es el interlocutor que tiene Marruecos, que es el gobierno de España. Todas las decisiones que está tomando este gobierno, lo único que hacen es echarle leña al fuego. Le está dando instrumentos a los partidos populistas de izquierda, como a los partidos populistas de derechas, para que se erijan como enemigos de nuestra nación. Entonces, no es de extrañar encontrarse un día sí, otro día también, titulares en prensa, titulares en las redes sociales, que van en contra de nuestra nación y en contra de nuestra patria, sobre las relaciones institucionales que mantienen nuestros dos países. Y para ello vamos a repasar el pasado, echarle un vistazo al presente y buscar soluciones de futuro. Mis queridos amigos españoles, cada vez que Marruecos ha tenido alguna discordia o alguna tensión con un tercer país, las pequeñas sanciones que ha propuesto siempre han surtido efecto. Así como la maldición que está asolando este país, provocada por el gobierno de España, por haber sacado a Franco de su tumba, con unas estadísticas que dicen que durante la pandemia han muerto más de 140.000 personas, mientras que el gobierno solo habla de 80.000, donde hay una crisis social sin precedentes, con colas kilométricas del hambre en todas las capitales de este país, con una crisis económica nunca jamás vista, con millones de familias y empresas que están totalmente arruinadas, mientras que este gobierno solo y exclusivamente se dedica a la propaganda. A este panorama desolador no me gustaría añadirle la maldición que recae sobre aquellos que se erigen como enemigos de nuestra nación, enemigos de Marruecos, porque nosotros estamos representados por el comendador de los creyentes, nuestro rey Mohammed VI. Echemos la vista atrás. Un buen día, de la noche a la mañana, en 1975, 350.000 personas fueron expulsadas de Argelia, 350.000 marroquíes precisamente.
que de un día para otro lo perdieron absolutamente todo. Se quedaron sin propiedades, sin enseres personales, 75.000 familias arruinadas y desamparadas. Esa nefasta decisión que tomó el gobierno argelino de expulsar a 350.000 marroquíes fue tomada justo un día después de realizarse la Marcha Verde, la marcha que le permitió a Marruecos recuperar el Sáhara Occidental y así el abandono de las fuerzas de ocupación españolas. Así que a esos melancólicos, muy activos ahora en redes sociales, que hablan del Sáhara como una provincia más de España, les digo el porqué. Porque haberla ocupado militarmente por la fuerza durante 50 años, volviendo a la decisión que nos ocupaba, la decisión del gobierno argelino de expulsar a 350.000 ciudadanos marroquíes, a más de 75.000 familias, que vieron sus derechos pisoteados, se vieron desarraigados, arruinados, una decisión más parecida a la del Tercer Reich, pues este país lo pasó mucho hasta que se vio envuelto en esa maldición sherifiana. Esas 350.000 personas, esas casi 75.000 familias marroquíes que fueron expulsadas, se ocupaban principalmente de la agricultura, se ocupaban principalmente del vasto y grandioso campo argelino, donde el colonizador francés no solamente se alimentaba a sí mismo, sino que alimentaba sus colonias, exportaba no solo a Francia, sino exportaba en toda Europa. Pero desde entonces, Argelia sufre en silencio la falta de trabajadores agrícolas. Así que le pregunto a mis amigos españoles, ¿quién cultiva las grandiosas y vastas tierras fértiles españolas? ¿Quién alimenta a la población local, los 47 millones de habitantes que tiene este país? ¿Quién alimenta a los 80 millones de turistas que suelen venir a España en años que no hay pandemia? ¿Quién cultiva las exportaciones que se realizan al mundo entero? Tomada esa decisión de expulsar a 350.000 ciudadanos marroquíes, Argelia se ha ido ensombreciendo poco a poco. Ha ido abandonando el cultivo de sus tierras fértiles. Se ha ido ensombreciendo de tal manera que solo aprendió a vivir de la venta de su gas y de su petróleo, volviéndose un país errático, volviéndose un país sin actividad, que solamente vivía de sus energías fósiles. Tanto por los vaivenes políticos como por los cambios de tendencia globales que se han producido en la historia, Marruecos sí los supo aprovechar. Pero nuestro vecino argelino se ha visto sumido en una catástrofe social, en una catástrofe económica, una catástrofe política, porque lleva décadas importando productos de primera necesidad, productos alimenticios, productos agrícolas. ¿Por qué? Porque abandonó su campo y se ha sumido en una crisis humana que ha conllevado a una escasez de todo tipo, escasez de productos alimenticios por los que hay kilométricas colas del hambre para pedir un poquito de leche en polvo, pedir un poquito de agua potable y pedir un poco de aceite de oliva. Ahora vamos a la cuestión de fondo. ¿Qué políticas de desarrollo ha seguido Marruecos? ¿Qué políticas de desarrollo ha realizado para desmarcarse y desligarse de las políticas del país vecino? Marruecos, desde entonces, se ha convertido en una potencia agrícola gracias a su audacia y el reinado de sus dos monarcas. Marruecos, como potencia agrícola, le exporta al África entera, le exporta a toda Europa y se ha elegido como competencia de los españoles, de los italianos y de los grandes productores del sur de Francia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Putin se anexionó Crimea? Marruecos fue clave en aprovisionar este país bajo las sanciones del Consejo Europeo y desde entonces Rusia es uno de los grandes importadores de los productos marroquíes. Marruecos está presente en el Golfo Pérsico, está presente en Oriente Próximo, está presente en Europa, está presente en Asia, está presente en América. Sí, en América. Porque, mis queridos amigos españoles, ¿saben ustedes cuál fue el país, el primer país en reconocer a los Estados Unidos de América? Ese país fue Marruecos. ¿Y saben dónde se instaló la primera embajada de los Estados Unidos en este planeta? Sí, en Marruecos, en la ciudad de Tánger. El primer cuerpo diplomático de la primera potencia mundial se creó en nuestro país. Y actualmente, Marruecos es el único país africano con un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, cosa que le proporciona a Marruecos exportarles infinidad de productos agrícolas. Marruecos desmembrado y desmantelado por las fuerzas coloniales, entre las cuales se encuentra España, y que en la actualidad sigue atentando contra nuestra integridad territorial. ¿Por qué? Porque ha estado ocupando por la fuerza durante no menos de 50 años
parte de nuestro territorio? ¿Y por qué está atentando contra nuestra integridad territorial? ¿Para implantar una especie de república bananera? ¿Ese es el futuro que desea el gobierno español, implorando cordialidad y diálogo? Marruecos ha propuesto pequeñas sanciones, sutiles sanciones, pero España, que se siente una potencia mundial, desprecia. Esperemos que esas pequeñas sanciones no surjan el mismo efecto que ha tenido llevando el caos y la catástrofe a nuestro país vecino Argelia. Claro que este la escribió en su destino tras décadas de afrentas a Marruecos. España se ha negado. España ha protestado. Protesta junto a su socio preferente argelino el reconocimiento de la primera potencia mundial sobre la marroquinidad del Sáhara e intenta influenciar en la actualidad al actual mandatario americano Joe Biden y de por sí al partido que representa, al Partido Demócrata, para que se revise el acuerdo. España quiere que se revise un acuerdo, no lo olvidemos, tripartito, porque en este acuerdo intervienen los Estados Unidos de América, interviene Marruecos y también Israel. Sí, Israel, ese país que tiene tentáculos y grandes lobbies en todas las partes del planeta, notablemente los Estados Unidos. Y no se olviden ustedes, este acuerdo se ha hecho a todos los niveles, a un nivel militar, a un nivel económico, a un nivel industrial y también a un nivel diplomático, porque Israel ha puesto delegaciones de su diplomacia en todas las grandes ciudades del Sáhara Occidental. Y este acuerdo tripartito lo que garantiza es la marroquinidad del Sáhara. El gobierno de España está aprobando las sanciones que Marruecos ha propuesto. Esas sanciones por inmiscuirse en las relaciones bilaterales de los tres países, pero también por acoger aquí, bajo identidad falsa, a un señor que es un terrorista, un asesino, un mercenario al servicio de Argel, que ha venido en un avión medicalizado con falsa identidad para ser hospitalizado en Logroño. Y yo me pregunto, ¿ese avión solo transportaba al señor Gali o llevaba algún maletín tipo Delcy Rodríguez como obsequio para el gobierno español? Y a su regreso, ¿se fue vacío ese avión o llevaba algún tipo de regalo para las milicias al servicio de Argel? Estos son los socios elegidos por el presidente Pedro Sánchez. Y mientras tanto, hablemos de diálogo, de cordialidad. Y repetir este mantra una y otra vez, no lleva a ningún camino, señores. Volvamos a las sanciones propuestas por Marruecos. Fíjense cómo están los puertos españoles. Fíjense sobre todo en el puerto de Algeciras, que por estas fechas rebosa de actividad, con los 3,5 millones de personas que pasan en la llamada Operación Paso del Estrecho. Pero también fíjense cómo están los hoteles, fíjense cómo están las cafeterías, los restaurantes, las ventas de billetes, fíjense cómo están las gasolineras. ¿Qué les diría el gobierno de Pedro Sánchez a todas esas personas que tienen su sustento en la Operación Paso del Estrecho? Este gobierno no les dará ningún tipo de solución, porque los puertos españoles están totalmente excluidos por las autoridades marroquíes. Los barcos zarparán desde otros puntos de la geografía europea. Los aviones están subvencionados y los precios son de risa. Hoy mismo se supo que Iberia pone a la venta a España-Marruecos y Marruecos-España ida y vuelta por solo 64 euros. Señores, esto solo es el principio. Ténganlo en cuenta. Porque las verdaderas sanciones están por llegar. Sanciones que podrían hacer tambalear los lazos socioeconómicos entre ambos países y los pondrían al borde de un precipicio. El primero y el más importante es el acuerdo de pesca, que aunque no sea un acuerdo entre Marruecos y España, sí lo es entre la Unión Europea y Marruecos. Pero España ha instrumentalizado sus desavenencias, sus desacuerdos con Marruecos en el seno de la Unión Europea. Ha instrumentalizado políticamente esos desacuerdos, olvidándose que es el país que más se beneficia del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Si Marruecos siguiera con la rigidez en su actitud por las desavenencias, en las intransigencias del gobierno de España, este acuerdo de pesca peligraría y podría no renovarse. Un acuerdo de pesca que conlleva una compensación económica a cambio de dejar faenar a la flota europea en aguas marroquíes. Este acuerdo es insuficiente, obsoleto,
porque Marruecos no apuesta por una compensación económica, sino por un desarrollo de su estrategia global en el sector pesquero. Un acuerdo en términos win-win, ganas tú, gano yo, en el que suspiran gran cantidad de potencias mundiales, digamos Rusia, Canadá, Japón, Estados Unidos, también China y el Reino Unido. Un acuerdo que implique la modernización de su flota, un acuerdo que implique la eficiencia de su industria pesquera, un acuerdo que implique la capacitación de sus jóvenes para tener un trabajo digno y ganar calidad de vida. El último punto por analizar es la aventajada situación española en el mercado marroquí, porque España es de largo el mayor exportador del mundo de productos hacia Marruecos, pero en inversiones no lo realiza como otros países. Francia, sin embargo, por ejemplo, su industria del automóvil ya ha tenido más de 1,5 millones de vehículos exportables. Todos esos productos importados de España podrían ser fácilmente sustituibles, porque cuando el pueblo marroquí boicotea un producto, lo borra del mapa. Invito a mis amigos españoles a que busquen información sobre lo ocurrido en Marruecos, con los yogures Danone, con el agua mineral Sidi Ali o con las gasolineras Afritia, porque todas esas potencias que se están posicionando para un eventual acuerdo de pesca si no se renovase con la Unión Europea, se posicionarían para sustituir las importaciones españolas y así beneficiarse del mercado marroquí. Y después de todo esto, os invito a una profunda reflexión que nos lleve a todos a unos planes de reconciliación mucho más generosos, mucho más creíbles, aún así mucho más realistas, porque con repetir los mismos mantras siempre en los medios de comunicación no persuadirán al gobierno marroquí, porque el gobierno español a todas luces actúa contra la soberanía nacional marroquí y contra su integridad territorial. Necesitamos una sinceridad del gobierno de España, que lleve a sus instituciones a admitir por fin la marroquinidad del Sáhara Occidental. Y hasta aquí un marroquí que habita España. Espero que les haya interesado nuestro análisis y volver a verlos en próximas entregas. Como siempre les deseo salud, libertad y prosperidad. Hasta luego.